Tenemos una carga de 10 nanocoulombios en el origen. Nos piden calcular el trabajo para desplazar otra carga de 2 nanocoulombios Q' desde un punto a otro B. B tiene coordenadas 0, 3. Para calcular el trabajo para desplazar a la carga Q' desde A hasta B, utilizamos esta expresión. Q' es la carga que se desplaza por el potencial eléctrico en el punto inicial menos el potencial eléctrico en el punto final. Potencial eléctrico se calcula con esta expresión. Es una magnitud escalar y es igual a la constante eléctrica del medio por la carga que crea el campo, que es la carga que está en el origen, dividido por la distancia que hay entre esa carga y los puntos considerados. Aprovecho para recordar que siempre se pone el signo de la carga. Si fuese negativa hay que poner un menos. En el ejercicio la distancia que hay entre Q y el punto final, el punto B, es muy fácil de calcular porque son 3 metros. Pero la distancia al punto A no la conocemos. El único dato que nos dan es que esta carga crea en ese punto un campo eléctrico que viene dado por este vector. El vector intensidad del campo eléctrico en el punto A tiene una componente X que es negativa, es decir, en la dirección del eje X apunta en el sentido negativo, que vamos a considerar negativo hacia la izquierda, y positivo hacia la derecha. La componente sobre la dirección del eje Y es positiva. Los módulos de estas componentes son iguales, por lo que si trazamos el paralelogramo correspondiente, tenemos un cuadrado. Gráficamente la diagonal de ese cuadrado es el vector resultante, el vector E, intensidad del campo eléctrico, en este punto. El vector intensidad del campo eléctrico que crea una carga eléctrica en un punto tiene la dirección radial. Vamos a considerar la carga como nuestro problema de signo positivo. Si queremos calcular el campo eléctrico en este punto, la dirección del vector campo eléctrico es la línea recta que une la carga con el punto. A esto se le denomina dirección radial, ya que la dirección del vector campo eléctrico es la misma que la del vector de posición del punto con respecto a la carga. Esta sería la dirección del vector de posición y el vector E va a estar también en la misma dirección. Por eso se dice que tiene dirección radial. Y esto va a ocurrir para todos los puntos. Si quisiéramos calcular el campo eléctrico aquí, el vector campo eléctrico, la dirección sería la línea recta que une la carga con el punto. Después lo que hacemos es poner una carga de prueba positiva siempre en el punto que nos interesa y vemos si la carga que crea el campo, la amarilla, la atrae o la repele. En este caso, como tiene el mismo signo, la repele sobre esta dirección. Entonces, el vector campo eléctrico tiene origen en ese punto, la dirección es la radial y el sentido es el que nos marca hacia dónde se mueve la carga de prueba, que es hacia arriba en este caso. De modo que en nuestro problema, si esta es la dirección del campo eléctrico, en esa misma dirección tiene que estar la carga eléctrica. Y la carga Q sabemos que está en el origen. Como la figura que tenemos aquí es un cuadrado, esta dirección, la diagonal, forma 45 grados con la dirección del eje OX. Esta dirección también forma 45 grados con la horizontal, con el eje OX. Y así ya tenemos localizado al punto A. Nos falta conocer la distancia entre la carga y el punto para calcular el potencial en A que crea esta carga. El módulo del campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga que crea el campo, que es Q, dividido por la distancia que hay entre la carga y el punto al cuadrado. El módulo del campo eléctrico lo podemos calcular la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado. Sustituimos en esta ecuación el módulo, la constante del medio que consideramos que es el vacío, por el valor absoluto de la carga Q, 10 por 10 a la menos 9, y podemos despejar de 1,6 metros. Ya podemos calcular el potencial eléctrico en el punto A. 56,3 voltios. La distancia de Q al punto B son 3 metros. Operando 30 voltios. Ya podemos calcular el trabajo para desplazar la carga Q' desde el punto A hasta el punto B. La carga que se desplaza, el potencial en A menos el potencial en B, total. Como el trabajo es positivo, entonces el desplazamiento lo va a realizar la fuerza eléctrica y el movimiento de la carga es un movimiento espontáneo. Nos podrían haber preguntado cuáles son las coordenadas del punto A o cuál es el vector de posición del punto con respecto a la carga. Las coordenadas se calculan por trigonometría. En este triángulo rectángulo, el seno de 45 es el cateto opuesto, que coincide con la Y, dividido por la hipotenusa, que es D, que es 1,6 metros. Y el coseno de 45 es el cateto contiguo, X, dividido por la hipotenusa, que es D. Despejaríamos la X y la Y, y esas serían las coordenadas.
El vector de posición tendría dos componentes. La x, que sería esta, tiene la dirección del eje OX, pero el sentido negativo, así que le asignaríamos el vector unitario menos y. Y la otra componente tendría la dirección positiva del eje OY y le asignaríamos a la y el vector unitario j. Haríamos el cálculo y ya tendríamos el vector de posición de la carga con respecto al punto A.